Buenas tardes, chicas y chicos, espero que estén todos bien. Estos ya son los últimos trabajos que me toca darles de teoría, así que pónganse al día con las cosas que van adeudando, así todos terminamos de la mejor manera este año y todo. Así que bueno, hoy vamos a ver el tema de la clasificación de las ciencias y del método científico. Y el tema es que son temas muy importantes y que van a volver a ver después, si siguen estudiando alguna otra carrera, van a volver a tocarlo y es más, pueden llegar a tocarlo en otras materias. Así que por eso es importante que lo conozcan. Si empezamos a hablar de la clasificación de las ciencias, vamos a decir que no hay una sola ciencia, sino que hay diferentes tipos de ciencias y las podemos englobar dentro de dos categorías principales, que serían las formales y las fácticas. En cuanto a su objeto de estudio, es decir, qué estudia cada una, vamos a ver que las ciencias formales van a estudiar objetos ideales o conceptuales, es decir, que están acá en la cabeza, como por ejemplo los números, las figuras geométricas o las estructuras lógicas y fórmulas. Por ejemplo, si pensamos o buscamos un ejemplo de formales, ciencias formales, vamos a encontrar la matemática, la lógica, la geometría, el álgebra, etc. En cuanto a las fácticas, no van a estudiar objetos ideales o conceptuales, sino que van a estudiar objetos o fenómenos reales. ¿Qué es esto? Si son fenómenos naturales o hechos naturales, temporales y espaciales, o si son acontecimientos humanos o sociales. Entonces podemos decir que, por ejemplo, la química, que estudia a nivel molecular a los seres vivos y se pueden ver los átomos y los electrones, va a ser una ciencia fáctica. La física, que estudia el movimiento de los cuerpos, va a ser también fáctica. La historia, que estudia los acontecimientos históricos, también va a ser fáctica. La psicología, que estudia el proceso psíquico de las personas y las relaciones entre personas, también va a ser fáctica. Y así sucesivamente. Modo de verificación, es decir, cuál va a ser el método mediante el cual yo voy a poder desarrollar esta teoría, es por un lado de las formales la demostración teórica o los axiomas o teoremas, y por otro lado las ciencias fácticas con la observación y la experimentación. En cuanto al criterio de verdad, es decir, ¿cuándo voy a saber yo que lo que me está diciendo tal ciencia va a ser verdadero? No puede ser igual para ambas porque el método es diferente y el objeto de estudio es diferente. Entonces, si hablamos de las formales y dijimos que tenían que ver con una demostración teórica, entonces va a tener que haber coherencia lógica entre las proposiciones. Mientras que en las prácticas, si hablamos de que va a hablar de fenómenos reales y eso se va a tratar, vamos a necesitar que haya una correspondencia entre lo que se dice y la realidad. Por ejemplo, si yo digo todos los cuervos son negros, yo voy a tener que ir y mirar a los cuervos a ver si son negros. Porque si no, no vale y no va a ser ley. Espero que les haya quedado más o menos claro de que hay dos grandes tipos de ciencia, que son las formales y las fácticas. Y ya que hay dos tipos de ciencia, ¿ustedes creen que el método va a ser igual? No, el método se va a diversificar dependiendo de si tenemos una ciencia formal y si tenemos una ciencia fáctica. Pero bueno, ¿qué es el punto de todo esto? Que entiendan de que el método, todas las ciencias necesitan un método, porque si no, no es conocimiento científico, sería conocimiento vulgar, conocimiento instantáneo, conocimiento religioso, un montón de otros tipos de conocimiento que ya lo vimos. Pero hay que tener en cuenta esto, que todas las ciencias tienen un método, tienen un lenguaje científico, tienen teoremas, leyes, teorías, etc. Y si no, no serían ciencias, serían pseudociencia o todo lo demás. Así pues, el método, que en el griego significa la traducción de metajodos, que así se dice en griego, es a través del camino. Entonces, si pensamos el método como un caminito, vamos a ver que si en el camino de repente me aparece una piedra, va a ser una estrategia para poder saltar esa piedra o atravesar esa piedra. Entonces, va a ser una estrategia general para enfocar los problemas. Ahora, ya les dije, ¿existe un solo método? Y no, no existe un solo método. Vamos a tener diferentes tipos de método, como puede ser en las ciencias formales o en las ciencias fácticas. Las formales no lo vamos a ver porque es quemarles mucho la cabeza. En cambio, en las ciencias fácticas lo importante es decir que existen dos métodos centrales, que sería el método inductivo y el método hipotético-deductivo. Si nos vamos al método inductivo, ustedes conocen esta palabra
porque en el primer cuatrimestre le saqué un poquito la mente con los razonamientos inductivos. Si hacen memoria, los razonamientos inductivos tenían que ver con ¿qué? Con casos particulares en los cuales yo voy a llegar a una ley general. Por ejemplo, yo les decía, este gato es negro, este otro gato es negro, el gato número 3 es negro, conclusión, todos los gatos son negros. Es una ley general. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que ir a verificar si todos los gatos van a ser negros. Es decir, tengo que ir y mirar a los gatos. Entonces, la ciencia va a hacer una acumulación de verificaciones. Yo tengo que ir todo el tiempo a corroborar estas cosas. La ciencia va a surgir de la experiencia porque a partir de la observación de los gatos yo voy a pensar, elaborar esta ley y yo voy a necesitar aplicarla a todos los gatos. ¿Cuál es el problema? Ustedes se acuerdan que vimos que los razonamientos inductivos podían ser completos o incompletos y que para que fuesen incompletos tenían que nombrar algunos casos dentro de un grupo, una clase de cosas, por ejemplo gatos, pero si yo les digo el gato número 1, el gato número 2 y el gato número 3, no van a ser todos los gatos del mundo. Entonces, si yo digo todos los gatos del mundo son negros, no es verdadera. ¿Por qué? Porque se me están escapando casos que no puedo comprobar con la ley. Y la ley tiene que comprobar todo. Es decir, tiene que ser lo suficientemente abarcativa para que englobe todo lo demás. Y ese detalle se dio cuenta un señor que se llamaba Karl Popper, y que vino a defender lo que sería el método hipotético deductivo a través de la teoría de la falsación. Si yo les digo falsación, no van a entender qué significa esta palabra. Pero ustedes tienen que pensar, falsación viene de falso, algo falso. Entonces, yo tengo que suponer que tal teoría es falsa y empezar a corroborarla. Es decir, yo necesito siempre corroborar la ciencia a través de la experiencia. Entonces, ¿qué voy a plantear primero? Voy a plantear una hipótesis a la cual le va a seguir una ley y tengo que tener un experimento que va a refutar, es decir, va a decir que no es cierto, o va a corroborar, es decir, que es cierta esa hipótesis. Entonces, este es el método que utilizan la mayoría de las ciencias en la actualidad. El otro método que usan es el demostrativo, pero el método hipotético deductivo es el método de las ciencias así como más generalizado, porque el método inductivo ya vieron que tiene muchos problemas. Ahora bien, el método hipotético deductivo tiene diferentes pasos. Así pues, vamos a ver un videito cortito acerca de lo que sería el método científico y cómo va uno investigando para poder ver los pasos y llegar al conocimiento científico. Entonces, la personita está ahí sentada, escuchando música, leyendo, y se le rompió la musiquita. Se puso a mirar por la ventana. Mira las plantitas, dice, ¿son iguales las plantitas o no? Está mirando. Entonces está observando. Va a comparar una con la otra. Y lo va a registrar. Va a plantear una hipótesis, es decir, ¿por qué una es más grande que la otra? O por qué algo pasa y yo qué sé, qué relación existe entre cosas, no sé. Plantea varias hipótesis y lo que va a tener que hacer es corroborar esas hipótesis. Lo hace a través de la experimentación, entonces va a agarrar la plantita y se va a poner a experimentar con la plantita. Entonces la primera es medirlo. Y la teoría de él era que si yo le leía, iba a crecer la plantita. Entonces lo hace a lo largo del tiempo y ve que la plantita la vuelve a medir, la vuelve a leer y la plantita la vuelve a medir para ver si ha crecido o no. Cambia los parámetros, es decir, que va a probar otra hipótesis para ver si la plantita crece más. Entonces, este cuadradito dice que si uno le canta, la planta va a crecer. Entonces, bueno, la va probando, le va cantando, y a una no le canta y a otra sí le canta. Vuelve a repetir el experimento.
y a la otra no le canta. Ahora viene la tercera hipótesis que van a hacer, es de nuevo modificar los parámetros y determinar, en este caso es si el sol o la luz solar va a hacer que la plantita crezca más o no crezca más. Mira la plantita y pone una plantita al sol y otra plantita a la sombra. Repite el experimento. Y lo sigue repitiendo, mirando cómo es comparativamente un caso y el otro. Y llega a una conclusión o un resultado, que va a ser ¿qué? Es medio obvio igual el video, pero ya se pueden imaginar. El test 1 no funcionó, el 2 tampoco, pero el 3 sí funciona. Es decir, yo he corroborado mi hipótesis y he corroborado que las plantitas crecen más cuando yo las pongo al sol. Así que estaba lleno de plantitas después. Ese era el final del cuento. Bueno, como estuvimos viendo en este módulo, que es bastante cortito, la verdad, ahora que lo pienso, por ahí les podría haber dado más cosas, pero no, bueno, para mí es mejor así, que sea más dinámico, que las ciencias se van a clasificar según si son formales o fácticas. Formales cuando su objeto de estudio es un ente ideal, es decir, algo que está en nuestra cabeza, y fácticas cuando es algo real, observable, temporal, social, es natural, etc. Y que dependiendo de esta clasificación van a ser los métodos científicos: demostración para las ciencias formales, inducción y método hipotético-deductivo para el tema de las ciencias fácticas. Ahora bien, en cuanto al trabajo que van a tener que hacer esta vez, va a ser un análisis de caso, en donde yo les voy a dar un caso concreto y ustedes van a tener que decirme cómo ha sido la resolución, el planteamiento del problema, las hipótesis, y si corrobora o refuta esas hipótesis que él hizo. Entonces, bueno, espero que les vaya muy bien en el trabajo. La verdad que no es difícil y es un poco entretenido, así que espero que ustedes también lo disfruten. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención, por haber llegado a esta altura del año. Ya nos queda re poquito, así que a fines de año vamos a estar todos bailando así como los gatitos, ojalá. Bueno, cuídense, descansen, hidrátense, coman bien, hagan ejercicio y hagan tarea. Así que bueno, nos estamos viendo en el siguiente videito.